Eh, Estoy muy contento de que se trate de incentivar a los colegas pediatras de todas partes del país en lo que es el manejo de pacientes, en este caso oncohematológicos, ¿no? Que es un manejo, se puede decir hasta cierto punto, muy fino, mucho más complejo que cualquier otra patología, pero que tampoco debe darnos miedo, debe nos causarnos eh, mucho temor en poder nosotros darle las primeras medidas o atenciones a un paciente en cuanto les llegue pues a su centro de labores, ¿no? Eh, Simplemente vamos a dar las pautas y ustedes tienen toda la potestad de poder manejarlos en su centro de establecimiento en el caso les llegara un paciente con tratamiento oncohematológico. En este caso estamos hablando pues de las leucemias específicamente, ¿no? Las leucemias agudas. Quiero que esta exposición sea no solamente un monólogo, o sea, si ustedes dentro de la presentación tienen alguna inquietud, alguna pregunta, no duden en preguntar y si se puede esclarecer en el momento de la ponencia, no hay ningún problema, no necesariamente esperar a que yo termine de realizar la exposición. Vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. La pregunta muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando nos necesitamos transfundir a un paciente es considerar algunos aspectos. ¿Verdaderamente la transfusión va a ser duradera en el paciente? ¿Va a ser una solución permanente en el paciente? ¿O simplemente va a ser una opción terapéutica del momento, se puede decir transitoria? En realidad, muchas veces hemos pensado de que la transfusión nos puede curar la anemia, nos puede tratar la anemia, que nos puede tratar la deficiencia de plaquetas, o si hay alguna alteración en la coagulación, de igual manera solucionarnos el problema de coagulación o sangrado si el paciente presentara por un problema en la coagulación. Pero esto no es así, sino generalmente cuando uno indica las transfusiones simplemente es solucionar el problema en el momento, ¿no? No es que nosotros transfundiendo paquetes globulares le vamos a curar la anemia al paciente, ¿no? Generalmente ya vamos a ver más adelante que existen pues algunos valores de referencia que debemos tomar en cuenta a la hora de transfundir. Entonces, un punto muy importante a la hora que nosotros estemos ante un paciente pediátrico y tomemos la decisión de indicar una transfusión, debemos considerar que este procedimiento es una acción terapéutica transitoria. No va a solucionar la anemia, no va a solucionar el problema de plaquetas. Lo que se tiene que buscar es la causa principal de estos signos o síntomas hematológicos. El segundo punto a tomar en cuenta es que el tratamiento en lo que es las transfusiones es personalizado, ¿no? No tampoco consideremos que a todos los pacientes por igual se le debe indicar la misma cantidad de- en este caso, de glóbulos rojos, o si vamos a elegir entre plaquetas normales o plaquetas altamente concentradas. Igualmente, en lo decidir qué cantidad de plasma puedo transfundir a un paciente. No, eso tenemos que previamente hacer un análisis del contexto del paciente, de la patología del paciente y el beneficio que va a tener el paciente a la hora de indicar una transfusión. Por eso el tratamiento de las transfusiones no debe ser tomado desde un punto de vista personalizado. A la hora de seleccionar, como hemos dicho, con qué y a qué dosis debo realizar el tratamiento, en la parte pediátrica es lógico que esto va a depender mucho del peso del paciente, de la edad del paciente
y de la enfermedad de fondo del paciente para nosotros poder indicar el hemocomponente a necesitar. Siempre, siempre, por ejemplo, en el caso de la anemia, en este caso, tenemos que buscar quizás una alternativa que pueda evitar el uso de hemocomponentes, ¿no? Y por ejemplo, tenemos un caso que se puede solucionar, digamos, por hierro endovenoso, pues, por hierro oral, pues lo daré, en vez, a fin de evitar una transfusión, si es que con esto lo puedo revertir la anemia. Uso de Matías. Entonces ahora nos toca para hablar, es el uso de los paquetes globulares, ¿no? Antes, pues sí, muy antiguamente se usaba lo que es la transfusión de sangre total. Cuando hablamos de sangre total, hablamos pues de un paquete que contiene glóbulos rojos, hematíes, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Actualmente, según la ley del PRONAEVAS, que es la entidad encargada de los bancos de sangre, eso ya está proscrito. Ya no se debe transfundir sangre total. Lo que se tiene que indicar es lo que le falta al paciente, lo que necesitamos compensar en el paciente. Puede ser simplemente o solamente paquetes globulares, pueden ser solamente plaquetas, o en el caso de plasma, muchas veces factores de coagulación, ¿no? Entonces, en el uso de Matías, o en el proceso, en la indicación de transfusión de paquetes globulares, la finalidad, y eso hay que tenerlo claro, es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? Esa es la importancia de la transfusión de un paquete globular. No es que yo tenga un paciente con 6 de hemoglobina y quiera yo corregir la hipovolemia, por ejemplo. No, ese no es el objetivo de un paquete globular, ¿no? En el caso de eh, una indicación operatoria, pues eh, tomar en cuenta un valor mínimo, ¿no? No, no, esa no es la indicación. La finalidad de transfundar un paquete globular es aumentar la capacidad de transporte de oxígeno en los tejidos. Obviamente por la hemoglobina tiene esta cualidad. La fuente generalmente de los hematíes, pues actualmente se está tratando de ver la manera de la fabricación sintética de glóbulos rojos. Esperemos que muy pronto, de acá a unos años, podamos obtener glóbulos rojos sintéticos, pero la única fuente de obtención actualmente es la donación, ¿no? La donación de sangre que realizan los bancos de sangre, ya sea mediante reposición, ¿no? Que es la devolución de la sangre que se ha utilizado, o lo que es el fomento de la donación voluntaria de sangre. Se dice que esta modalidad de donación es la más segura, la que menos riesgo de transmisión de infecciones transmisibles por las transfusiones se da. Por eso el PRONEVAS incentiva bastante lo que es la donación voluntaria, ¿no? La donación voluntaria de sangre. Generalmente al donante, que obviamente puede ser, es un adulto mayor, se extrae aproximadamente 450 mililitros, casi medio litro de sangre, el cual se fracciona, se somete a una división mediante una centrífuga, se puede decir, mediante un proceso de centrifugación, en el cual separan pues, los glóbulos rojos de las plaquetas, igualmente con un remanente de plasma que igualmente se utiliza. Y a veces este plasma se vuelve a procesar para obtener lo que nosotros denominamos los crioprecipitados. Luego de ser sometido, por ejemplo, esta sangre que está donado, pues la cantidad aproximada de sangre obtenida, de paquete globular en mililitros obtenidos, suele ser alrededor de 250 mililitros, ¿no? En algunas excepciones llega a 300 mililitros. Ese es el volumen de paquete de sangre total. La conservación de este paquete globular en los bancos de sangre se dice que se da en un ambiente que debe estar de 1 a 6 grados centígrados, ¿no? Ese es un ambiente ideal para lograr inclusive hasta una duración del paquete globular. Actualmente con los nuevos
medios de conservación, como el SAC, Manitol, pueden preservar estos hematíes en un ambiente refrigerado hasta 42 días. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, continúo. Eh, Como toda entidad o como todo procedimiento médico necesita siempre su regulación, entonces tenemos entidades nacionales o internacionales dedicadas pues al uso racional de los hemocomponentes. Uno de ellos es pues la AABB, que es la Sociedad Americana de Bancos de Sangre, por ejemplo, que nos da las siguientes recomendaciones para el uso de paquetes globulares. Una recomendación uno de esta entidad del AABB de Norteamérica nos recomienda o recomienda el uso restrictivo de las transfusiones de paquetes globulares de glóbulos rojos, ¿no? O de paquetes globulares, ¿no? Como ven acá, ellos fomentan que no se debe usar, valga el término, indiscriminadamente los paquetes globulares, ¿no? Inclusive ponen un punto de corte interesante: no hacer un uso restrictivo de paquetes globulares de transfusión hasta que el nivel de hemoglobina sea menos de 7 grados por decilitro. Dice acá, para pacientes hospitalizados que están hemodinámicamente estables, incluidos los pacientes. ¿Ven? Ven que acá su umbral de transfusión es de 7, incluido o inclusive los pacientes que están en las UCIs. No debemos así nada más transfundirlos. Muchas veces vemos que las UCIs tratan de mantener a un paciente con hemoglobina por encima de 10 en algunos casos, ¿no? La recomendación según este nivel de evidencia, pues dicen que es fuerte, ¿no? De calidad moderada, ¿sí? Entonces, este valor de 7 no ha sido obtenido de casualidad, no ha sido obtenido porque me parece que es el valor adecuado. No, no. Esto ha sido un estudio clínico, un estudio basado en evidencias, donde le dan una recomendación fuerte, que la indicación inclusive puede ser cuando el paciente tiene 7 de hemoglobina, ¿no? Igualmente, este umbral restrictivo de transfusión eh, puede ser inclusive hasta 8 de hemoglobina para pacientes sometidos a cirugías ortopédicas, cirugías cardíacas o aquellos con enfermedad cardiovascular preexistente, ¿sí? Uno podría pensar que es el valor más de 10 o en algunos casos he visto que indican o dan pase para un proceso operatorio de alta complejidad cuando tienen una hemoglobina más de 12. Pero según la Sociedad Americana dice que con un valor de 8 pueden tranquilamente también ser sometidos a procedimientos operatorios completos. La recomendación, según la sociedad, es fuerte y hay una evidencia de calidad moderada. Hay una recomendación 2 interesante, también de la sociedad, en la cual ya estamos hablando de pacientes pediátricos e inclusive neonatos, ¿no? Dice acá la recomendación 2 que los pacientes incluidos recién nacidos deben recibir unidades de eritrocitos seleccionados en cualquier momento dentro de su periodo de datación autorizada, en lugar de limitar a los pacientes a la transfusión de solo unidades de eritrocitos frescos. Sí, también a veces tenemos una idea de que en pacientes pues muy pequeños hay que tratar de que el banco de sangre te facilite una unidad recién procesada, recién almacenada, ¿no? Para, bueno, el objetivo quizás tener una mayor eficiencia al momento de facilitar la oxigenación del paciente. Pero acá la recomendación es que no. Ellos dicen que puede usar cualquier unidad que esté dentro de su periodo de vigencia, ¿no? Incluido las unidades, pues, que sean mayor a 10 días.
Acá la recomendación es fuerte y también igualmente el nivel de evidencia de calidad moderada. ¿Sí? Las unidades transfundidas, ya por experiencia, no interesándonos el valor de caducidad del paquete globular, nos dura aproximadamente unas 3 semanas o 2 semanas en el cual el paciente pues tranquilamente está independizado de una siguiente transfusión. La anemia, entonces la indicación, hemos dicho que generalmente pues es mayor en este caso, a menor a 8, ¿no? Ya cuando hay pues cuadros muy severos sí, pues, y es activa una hemorragia, pues ahí se debe considerar valores un poco más altos. Contraindicaciones. Eh, Como hemos mencionado al inicio, la indicación de los paquetes globulares pues no debe usarse en anemias tratables, ¿no? Con otros productos. Bueno, quizás en la experiencia que ustedes puedan tener en su carrera profesional, pues la anemia más frecuente que suelen ver son niños con anemia ferropénica, ¿no? Ferropénica. Entonces ahí el tratamiento definitivamente no va a ser una transfusión de paquete globular, aún cuando tengan pacientes que quizás les pueda llegar con menos de 7 de hemoglobina, quizás les pueda llegar con 6 o 5 de hemoglobina, pero si hemodinámicamente está estable, primero quizás buscar la otra posibilidad o otra alternativa de tratamiento que no sea una transfusión. En el caso, por ejemplo, de una ferropénica, sería la indicación de hierro. Que bueno, ahora último tenemos en el mercado, a ver, dos tipos de hierro, el hierro sucrosa o sacarato y el hierro carboximaltosa. Según tengo entendido, el hierro carboximaltosa está indicado ya en niños mayores de 1 año. Es hierro endovenoso. Otra contraindicación es que no se debe usar los paquetes globulares como expansores plasmáticos. No se debe usar los paquetes globulares de forma profiláctica a fin de evitar que el paciente vaya a una anemia más severa. O si queremos lograr una mejoría del estado general del paciente. Esa no es la indicación de un paquete globular. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta acá? ¿Continuamos? Ok. ¿Qué cantidad pediátrica se suele administrar? Bueno, generalmente la dosis indicada por kilo de peso es de aproximadamente de 10 a 20 mililitros por kilogramos en el caso de un paciente en condición estable, sin evidencia de una hemorragia aguda, ¿no? En promedio, generalmente administramos 15 mililitros por kilogramo, ¿no? De la dosis. Entonces, en un paciente de 10 kilos, entonces puedo indicar al banco de sangre que me prepare una unidad de 150 mililitros, que es lo suficiente para poder lograr el efecto terapéutico deseado con la transfusión. A veces recomiendan volúmenes más altos, mayores a 20 mililitros, pero solamente está indicado en el caso de que existe una hemorragia activa, una hemorragia aguda, ¿no? La recomendación en sus bancos de sangre que ustedes tienen siempre que fomentar y hacer un hábito, claro, dependiendo también del nivel de complejidad, es que en las transfusiones deben emplear filtros desleucocitadores, ¿no? Son filtros que el mismo nombre lo dice, atrapan a los glóbulos blancos, no los dejan pasar, purificando, se puede decir, más la unidad, donde solamente el paciente recibe los glóbulos rojos y nada más. Este dato lo vamos a detallar más adelante, el por qué debemos fomentar el uso de filtros de leucocitadores. Es un punto muy importante eh, eh, hacerlo,
rutinario en nuestra actividad a la hora de hacer transfusiones, realizar transfusiones de paquetes globales. La duración de la transfusión, ¿no? Se dice que es de aproximadamente entre 60 minutos a 120 minutos. En el caso, pues no haya disfunción cardiovascular, nunca mayor a 6 horas. Generalmente es un ritmo de transfusión, si va de término, entre 30 a 60 gotas por minuto. Pero realmente las unidades, como hemos dicho, son concentrados de glóbulos rojos, entonces están bien concentrados, realmente están bien concentrados. Y a la hora de indicarlo, el hecho de dejarlo a chorro continuo, pues igual va a demorar su infusión en aproximadamente 2 horas, ¿no? O un poquito más por la alta concentración que tienen estos paquetes globulares. No, pues no contiene plasma, no contiene suero. Está contraindicado, es obvio que ah, usemos algún medio mecánico para ayudar a infundir más rápidamente el paquete globular. Yo en mi experiencia que he tenido, a veces he visto en las emergencias que ante un paciente que quiere transfundir rápidamente la unidad, agarran el tensiómetro, envuelven el paquete globular y empiezan a insuflar el, ah, en este caso el tensiómetro, comprimiendo la unidad y con eso supuestamente ayudando a infundir más rápido la unidad. Eso está mal. Lo que está haciendo el colega simplemente es transfundir glóbulos rojos rotos, trozos de glóbulos rojos, porque a la hora de hacer la presión mecánica ha dañado la estructura eh, fisiológica globular del hematín. ¿Sí? Entonces, evitar procesos. Si tiene que durar una transfusión 2 horas, 3 horas a goteo o a chorro, pues esa es la indicación exacta. A veces se logra también a, a la hora de que el banco de sangre libera la unidad, demora, ¿no? Pues, o sea, a veces demora 1 hora, a veces demora 40 minutos y nosotros estamos desesperados ahí insistiendo de por qué no me facilita la unidad, cuál es el problema que tiene de banco de sangre para entregarme la unidad. Pero la realidad es que en todo proceso de transfusión, sobre todo de paquetes globulares, tiene que hacer las pruebas, el banco está en la obligación de hacer las pruebas de compatibilidad. Igualmente, el banco tiene que verificar que no haya rechazo por parte del paciente. Para eso hace su prueba de compatibilidad directa e indirecta. Todo ese proceso pues le demanda al banco a veces media hora. De igual modo, pues la unidad está refrigerada a 1 grado o 6 grados y la transfusión de sangre a esa temperatura puede más bien, en vez de favorecer al paciente, causarle problemas al paciente. De igual manera esperan pues que la unidad no tenga ese nivel o valor de temperatura. Y todo ello en ese proceso de calificación de la unidad y de las pruebas de compatibilidad, pues le toma al banco de sangre cierto tiempo, que generalmente es entre media hora o en peor de los casos 1 hora, ya para entregar la unidad. Los grupos sanguíneos, bueno, este cuadrito ya lo deben saber al momento de indicar la donación, ¿no? Los pacientes que son de grupo sanguíneo O, pues O es el donante universal. Entonces, los pacientes que tienen grupo O, A, B o AB pueden, pues, eh, recibir este componente sanguíneo. Pero el paciente que es O, eh, el receptor, que es mm, la que en este caso, que puede indicarse de preferencia que solamente sea su mismo grupo. En el caso del grupo sanguíneo A, generalmente pues lo puede recibir un paciente que sea A, o el paciente que es B recibe el grupo BO y el paciente de sanguíneo AB recibe AB, A, B u O, ¿no? En lo que los grupos de ya en el factor de RH, el factor positivo, de preferencia el que es RH positivo,
que reciba una unidad positiva y si tienen alguna negativa, de igual modo lo puede recibir, ¿no? No va a ocurrir ningún problema. Eh, y no ocurre esto así en el caso de que sea un RH negativo, ¿no? Si tenemos un paciente O negativo, no podríamos transfundirle una unidad O positiva. Tiene que ser una unidad del mismo factor RH negativo, no negativo. Vamos al tema de las plaquetas ahora. Entonces, enfoquémonos, ¿cuántos tipos de plaquetas tienen los bancos de sangre? ¿No? Eh, bueno, en los bancos de sangre que de hospitales no muy grandes, solamente van a contar con el concentrado que se obtiene a partir de la donación de sangre total, ¿no? Eso es lo más frecuente que se encuentran en los bancos de sangre. Pero la complejidad ya de los bancos de sangre y el incentivo de causar menos efectos a futuro a los pacientes que reciben donaciones, se está incentivando el uso de plaqueta por aféresis, ¿no? Es una concentración de plaquetas mucho más altas en la bolsa de plaquetas obtenida, ¿no? Por ejemplo, en los concentrados plaquetarios, generalmente la concentración de plaquetas es de 6 por 10 a la 10 de plaquetas, con un volumen de 50 mililitros, ¿no? En el caso de aféresis, no, es mucho más concentrada, es 2.5, pero por 10 a la 11. Y obviamente viene en un volumen mucho más alto, de 250 mililitros más o menos. ¿Qué ventajas tiene eh, para el paciente las plaquetas aféresis diferenciadas de los concentrados de plaquetas? Pues que las aféresis solo se obtienen de un solo único donante. A diferencia de los concentrados, que a veces para obtener la cantidad necesaria de plaquetas a infundir, usamos 3 concentrados, 4 concentrados, 5 concentrados de diferentes donantes. Y esto a la larga puede acarrear problemas potenciales a futuro en el paciente que recibe estas unidades. La conservación de las plaquetas en los bancos de sangre generalmente es a temperatura ambiente de aproximadamente 22 grados centígrados y que están en agitación continua. Sí, es un equipo, es una plataforma que constantemente está moviéndose de un lado para otro, en el cual pues evita que haya o ocurra la agregación de las plaquetas dentro de la bolsa de plaquetas, ¿no? La desventaja, bueno, hasta cierto punto de las plaquetas es que la duración de estas unidades extraídas es muy corta, aproximadamente de 5 días de duración, de vigencia o caducidad, se pueda decir. ¿No? Es por eso que muchas veces los bancos de sangre, pues, tienen mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, de solicitar o realizar, obtener plaquetas por aferes, ¿no? Es un procedimiento un poco difícil y costoso y si no la usan, pues la van a tener que descartar. Las sociedades, hay, así como hay la guía de la IBDA, también tenemos guías que nos orientan y nos recomiendan sobre el uso adecuado de las plaquetas, ¿no? Una guía muy interesante que me pareció hacerle llegar es de la NICE, de la National Clinical Guideline Center, en la cual hay recomendaciones también de acuerdo a evidencia eh, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ellos comentan que pacientes que tienen plaquetopenia, que están sangrando, eh, solamente indicar la transfusión en cuanto se haya obtenido un recuento de plaquetas inferior a 30, ¿no? A 30.000 se puede decir, ¿no? El grado de evidencia número 2, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, también acá pueden apreciar que hay un uso restrictivo en lo que es las transfusiones de plaquetas. Si tenemos un paciente que tiene 60.000 plaquetas, 80.000 plaquetas,
no necesariamente tengo que indicarle una transfusión de plaquetas, ¿no? Entonces, la indicación según esta recomendación es si es inferior a 30.000 y con hemorragia. O ahí estaría indicada la transfusión. Se puede usar umbrales de recuento de plaquetas más elevados en los siguientes casos, solamente en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia grave, grado 3, 4 de la OMS, o hemorragias en órganos críticos, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una hemorragia en el sistema nervioso central, incluido lo que es sangrado a nivel ocular interno, entonces ahí no puedo yo decir que no indico la transfusión si tiene pues, 30.000, no. Puede ser ya inclusive con 100.000 plaquetas la indicación de la transfusión de plaquetas. Igualmente, considera esta guía de la NICE en el caso de procedimientos, ¿no? Quirúrgicos, ¿no? Dice que considerar las transfusiones profilácticas de plaquetas para liberar el recuento de plaquetas por encima de 50.000 en pacientes que vayan a someterse a procedimientos invasivos o cirugía. Entonces, si mi objetivo es un procedimiento invasivo, que supongamos una punción lumbar, una cirugía que no es de alta complejidad, tranquilamente, o por la colocación de un catéter, un dispositivo, tranquilamente lo pueden hacer con plaquetas por encima de 50.000. ¿Sí? Y tienen por debajo de este valor, obviamente sí sería recomendable una transfusión de plaquetas antes del procedimiento. Es lo que nos dice la guía. Se puede considerar un umbral más alto, dice, en el caso de que sean pacientes de alto riesgo de realizar hemorragias o que vaya a someterse a cirugías de, bueno, en este caso de alta complejidad. Para eso hay que tomar en cuenta algunos puntos si es que queremos transfundir plaquetas con un valor más alto, que es 50.000, ver que el procedimiento específico, dónde va a ser el procedimiento específico al que se someterá el paciente. Hay que tomar en cuenta este punto. Hay que tomar otro punto en cuenta, que es la causa de la trombocitopenia. Y otro dato también muy importante es si este recuento de plaquetas está en disminución, ¿no? Este dato es muy importante, también él lo es para los paquetes globulares. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con 8 de hemoglobina y le hago un control los días y ya está en 7 y veo esa tendencia de ir disminuyendo, ya puedo indicar la transfusión de paquete glular. En el caso de las plaquetas es lo mismo. Si hago controles de recuentos plaquetarios y veo que estos están disminuyendo, ya tengo que sopesar la posibilidad de transfundir plaquetas. Esto lo hacemos nosotros acá en nuestra actividad cotidiana de pacientes con tratamiento de leucemias que reciben quimioterapia. La quimioterapia pues causa una supresión medular intensa y de posterior a una quimioterapia pues las recuentos de plaquetas caen bruscamente, precipitadamente. En un control a veces en un día lo tenemos en 100.000 y al día siguiente lo tenemos en 50.000 y al siguiente día en 30.000. Entonces, acá, por ejemplo, ya no voy a esperar que tenga menos de 30.000 o 20.000 plaquetas, ya lo puedo ir transfiriendo antes, sabiendo cómo es la tendencia en lo que es la caída o disminución del recuento de plaquetas. Otro punto a considerar, si queremos indicar una transfusión o un valor más alto, sería pues en cualquier coexistencia de alguna alteración de la coagulación. O sea, no un problema de plaquetopenia para riesgo de sangrado, sino que hay alguna alteración de la coagulación, alguna alteración de la homeostasia que pueda favorecer un sangrado en el paciente. Igual, como volvemos a recalcar, acá cuando son procedimientos invasivos, sí se debe considerar las transfusiones con recuento de plaquetas en 100.000 o menos solamente en aquellos pacientes que serán sometidos a cirugía de órganos críticos, como es el sistema nervioso central,
incluido, según lo que dice la guía, el segmento posterior de los ojos. El otro punto a considerar es cuando las transfusiones profilácticas de plaquetas no están indicadas, ¿no? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos tratar de ser restrictivos a la hora de decidir transfundir plaquetas? Mencionan, no ofrezca de forma rutinaria transfusiones profilácticas de plaquetas a pacientes que presentan cualquiera de los siguientes signos o síntomas. Pone un punto importante, la insuficiencia crónica de la médula ósea. Este diagnóstico en nuestra especialidad se conoce como la anemia aplásica idiopática, por ejemplo, en la cual pues no debemos abusar de lo que es las transfusiones excesivas de plaquetas. Muchas veces en nuestra experiencia clínica esperamos la transfusión en este diagnóstico de anemia aplásica idiopática en la que tengo recuento, por ejemplo, menos de 10.000 inclusive, y evidencia de sangrado activo para indicar la transfusión de plasma. También tener mucho cuidado de transfusión de plaquetas en pacientes que tienen diagnóstico de trombocitopenia autoinmune, conocida como el PTI, ¿sí? Tampoco es recomendable las transfusiones profilácticas en pacientes que han tenido trombocitopenia inducida por heparina, ¿sí? Esto es un cuadro que los hematólogos tomamos mucho en cuenta a la hora de decidir manejo trombótico de pacientes con heparinas. Siempre tenemos la precaución de monitorizar el recuento de plaquetas, porque las heparinas inducen la plaquetopenia. Y si eso sucediera, de preferencia suspender el tratamiento y buscar otra alternativa de anticoagulación. Igualmente, mucho cuidado del uso de las transfusiones profilácticas con lo que es la púrpura trombótica trombocitopenia. Bueno, como ven, muchos de estos diagnósticos son hematológicos y en nuestra experiencia clínica como hematólogos, nosotros no nos desesperamos, no nos angustiamos, si vale el término, cuando tenemos en nuestros pacientes plaquetas por menos de 30.000, por menos de 20.000, pero tienen cualquiera de estos diagnósticos. Eh, Igualmente, acá la guía dice que no debe ofrecer transfusiones de plaquetas profilácticas a pacientes sometidos a procedimientos de bajo riesgo de hemorragia. Por ejemplo, en el caso de estar sometidos a la aplicación de un dispositivo venoso central, o pacientes sometidos a un aspirado de médula ósea o biopsia de hueso, ¿no? A veces tenemos pacientes como, vuelvo a decir como ejemplo, de anemia plástica, idiopática o un problema ya hematológico medular y pues ellos tienen a veces compromiso al debut de plaquetopenia severa, o plaquetas menos de 30.000, plaquetas que están en 40.000, y eso para nosotros no contraindica hacer el procedimiento de aspirado de médula ósea, ni mucho menos hacerle una biopsia de hueso, ¿no? Sabiendas de que estos pacientes, pues no vemos que no se van a comprometer seriamente por una hemorragia al realizar dichos procedimientos. Igualmente, si hay la indicación de la colocación de un catéter venoso central, la recomendación pues, es tener más de 50 plaquetas y ya. No necesariamente llevar a un valor de 100.000 o mucho menos a un valor normal que sería 150 para arriba. ¿Preguntas hasta acá? Continuamos. Ok. Eh, la indicación, como ya lo hemos estado mencionando, sí, ya la guía lo había detallado muy bien. La dosis, generalmente en el caso de unidades de concentrado de plaquetas, que es lo que usualmente tienen los bancos de sangre, la indicación es una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿no? Si tenemos un paciente que pesa 20 kilos, generalmente serán 2 unidades. Si pesa 30 kilos, 3 unidades.
En el caso de que sea aféresis, pues simplemente la indicación sería una unidad. Neonatos y niños, de igual manera, ahí sí tomamos en cuenta un valor mucho menos. En el caso de neonatos, que puede ser 5, una unidad por cada 5 kilogramos de peso. En adultos, bueno, la, la dosis plaquetaria que te suele, o en adultos, en niños grandes, generalmente las dosis de plaquetas, en este caso, te incrementa hasta 30 o 50 plaquetas. En el caso de la transfusión de concentrados de acuerdo al peso del paciente. A diferencia de una plaqueta por aféresis, que puede llegar a llegar inclusive a un valor normal o tener valores más de 100.000 con una sola unidad de plaquetas por aféresis. Las plaquetas aféresis en hospitales de alta complejidad, por ejemplo, los usan mucho en cirugías cardiovasculares, en cirugías del corazón o cirugías hepáticas, porque saben que la corrección es casi a un valor normal con una sola unidad de transfusión de plaquetas por aféresis. Estas plaquetas, a diferencia de los paquetes globulares, no necesitan pruebas de compatibilidad. En ese sentido, si ustedes solicitan una unidad al banco de sangre, esta inmediatamente la debe disponer. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el volumen, la dosificación. El ritmo de transfusión se dice que debe ser de 10 a 15 mililitros por minuto, pero en lo que es la actividad rutinaria de la transfusión de plaquetas, generalmente son a chorro, ¿eh? Son a chorro. Plasma fresco. Plasma fresco congelado. Ahora vamos a hablar de otro hemoderivado de lo que es la sangre total. Ah, el plasma fresco congelado, pues generalmente viene con un volumen entre 200 y 300 mililitros. Eh, de una féresis también se obtiene un poquito más, 360 mililitros. Estas sí se conservan a menos 25 grados centígrados y tienen una duración almacenado de hasta 2 años, ¿no? De ahí también su problema de disponibilidad, ya que se tienen que descongelar de menos 25 grados a una temperatura de ambiente y eso también puede demandar una entrega no inmediata que puede durar hasta 30 minutos. La dosificación de un plasma fresco generalmente es 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso, que se dice que aumenta hasta un 20% el nivel de factores de coagulación, ¿no? Generalmente la indicación del plasma fresco es cuando hay una alteración en la coagulación relacionada a los factores de coagulación. El ritmo de transfusión también es alto, 125 a 175 gotas por minuto. Eh, no demora mucho su infusión, ¿no? O su transfusión. Las indicaciones de plasma fresco congelado, las indicaciones, está demostrada ya su eficiencia en la púrpura trombocitopénica trombótica, la púrpura fulminante del recién nacido por deficiencia congénita de proteína C o proteína S, siempre que no se disponga de concentrados, ¿no? Cuando hablamos de concentrados, siempre que no se encuentre la proteína C o la proteína S concentrada. Aquí hablamos ya en lo que son las trombofilias, ¿no? Pacientes que nacen con predisposición a hacer trombosis genética o hereditaria. También la indicación de plasma está en la exsanguinotransfusión de neonatos para reconstituir el concentrado de Matías. Recuerde que nosotros no, los bancos de sangre no almacenan sangre total para indicación, sino están divididas en paquetes globulares, plaquetas, plasma. Entonces, si se requiere un neonato por una incompatibilidad de grupo ABO-RH, pues el banco lo que tiene que hacer es reconstituir, agarrar un paquete globular, agarrar una plaqueta, un plasma y unir todos esos productos en una sola bolsa para que se realice el procedimiento de la exsanguinotransfusión. Uso generalmente, cuando ah, igualmente la indicación es pues cuando hay hemorragias graves
cuando hay alteraciones de coagulación manifiestas en las pruebas de coagulación, ¿no? Generalmente cuando hay un TTP prolongado, por ejemplo, un TP prolongado, ¿no? Que nos indica una deficiencia de los factores de coagulación, a veces en las hepatopatías, en las infecciones tipo sepsis con CID, entonces ahí se recomienda el uso de plasma. Como también hemos dicho, así como se usa plaquetas por aféresis en operaciones complejas hepáticas, igualmente se usa bastante, por ejemplo, en el trasplante hepático, en la insuficiencia hepática, plasma. La indicación siempre es de la transfusión de plasma, la reposición de los factores de coagulación. Ah, en el caso, se dice que en algunos casos precisos de deficiencia de vitamina K también se puede emplear. En caso haya signos de mala absorción, enfermedad hemorrágica del recién nacido, donde no haya quizás manera de poder suplir la vitamina K, que también contribuye a la formación de los factores de coagulación, se podría indicar el plasma. La otra indicación es la neutralización inmediata de efectos de anticoagulantes orales. Esto sobre todo se da en la warfarina. Pacientes que han sido sobre anticoagulados con warfarina para poder neutralizar este efecto es indicar la transfusión de plasma fresco. Hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, claro. Y hay un paciente que ha sido sometido a un tratamiento trombolítico por un infarto, que digamos un compromiso trombótico agudo, y usan un trombolítico y este produce un cuadro hemorrágico, también se utiliza el plasma. En el CID, en sepsis, ¿no? CID, sepsis, se usa plasma. En cirugía cardíaca también, obviamente con circulación extra. El otro componente, el otro hemoderivado, que en este caso ya sería del plasma, es el crioprecipitado, ¿no? Que se obtiene al descongelar el plasma súbitamente a -4 grados centígrados y es centrifugado. La utilidad prácticamente de crioprecipitado solamente es para reponer factor 8, factor 3, factor de von Willebrand y fibrinogen. Esa es la indicación. ¿Sí? Por ejemplo, en los pacientes antiguamente donde no existían los factores de coagulación como el factor 8 o el factor 9 en hemofilia, lo único disponible que teníamos para poderlos manejar era el empleo de crioprecipitado. Cada unidad se dice que tiene 80 unidades de factor 8, ¿no? 150 miligramos de fibrinógeno, hasta 40-70% del factor de von Willebrand, ¿no? Son pequeños, en realidad su volumen es bien bajo, de 15 a 20 minutos, por eso generalmente con seguridad se puede utilizar varias unidades de crioprecipitado, ¿no? En la práctica hematológica del tratamiento de pacientes oncohematológicos, nosotros usamos el crioprecipitado en pacientes que reciben, por ejemplo, quimioterapia a base de la L-asparaginasa, ¿sí? Antes de la aplicación del Elaspar, pedimos un dosaje de fibrinógeno. Si este está bajo, indicamos previamente el crioprecipitado antes de recibir este tratamiento basado en asparaginas, Elaspar. La transfusión también es rápida, alta, puede ser a chorro, y bueno, tiene sus indicaciones, como ven, mucho más precisas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Continuamos? Ok. Ahora vamos a hablar el tema importante, muy importante, y creo que es uno de los motivos también por el cual se fomenta mucho el uso restrictivo de la transfusión de estos hemoderivados o hemocomponentes, ah, que ellos también a la larga pueden traer en el paciente compromisos adversos. Entonces hay que dividir estas reacciones adversas relacionadas a la transfusión en que sean inmediatas, que sean, digamos, a mediano plazo y otras reacciones a largo plazo. La definición de reacciones adversas de las transfusionales inmediatas son aquellas que se presentan en las siguientes 24 horas de haber infundido
el hemocomponente. Y esta la podemos dividir en dos grupos. Son reacciones inmunes y reacciones no inmunes. En lo que son... ¿no? Ok, continuamos. Lo que son las reacciones inmunes, eh, un- una reacción adversa muy importante es la reacción hemolítica aguda, que la vamos a describir más adelante. También puede haber reacciones relacionadas a la transfusión de plaquetas, conocida como refractariedad a la plaquetaria. Puede haber trombocitopenia inmune pasiva. Y el otro grupo importante de reacciones inmunes son las reacciones alérgicas, ¿no? Las reacciones tipo urticaria, anafilácticas, que se presentan, sí, yo diría, en relativa frecuencia. Otro punto de reacción inmune importante y que estoy en la obligación también de hacerles conocer es lo que se llama el edema pulmonar no cardiogénico. Esta reacción adversa se conoce como el TRAL, que también la vamos a comentar. Las reacciones no inmunes, obviamente la sobrecarga hídrica o sobrecarga circulatoria, ¿no? A veces en las transfusiones en pacientes pequeños o que tienen un manejo de líquido interno muy frágil, pues podemos provocarle una congestión pulmonar, eh, una alteración hemodinámica que a veces inclusive puede llevarlos a la UCI, no tanto por una sepsis, no tanto por una neumonía, sino ha sido una sobrecarga, una congestión circulatoria. Otras reacciones no inmunes son las hemólisis de causa inmune, alteraciones metabólicas, reacciones hipotensivas y reacciones febriles, ¿no? Que también es bastante frecuente. El otro tipo de reacciones retardadas, ¿no? No que ocurrieron dentro de las 24 horas recién cuando fue transfundido el paciente, son las reacciones retardadas de mucho más data o de mucho más tiempo. De igual manera lo podemos dividir en reacciones inmunes y reacciones no inmunes. La reacción inmune, por ejemplo, tenemos como diagnósticos presumibles la reacción hemolítica retardada, la púrpura posttransfusional, o sea, la plaquetopenia posttransfusión, y en nuestro caso, como hematólogos que están en la unidad de trasplante, mucho tenemos miedo a lo que es la enfermedad injerto contra huésped relacionada a la transfusión, ¿no? También puede ocurrir la aloinmunización. Generalmente esto se da en las plaquetas, ¿no? Que un paciente se somete a muchas transfusiones, posteriormente ya no sube el recuento plaquetario como debe ser, y esto muchas veces se debe a una aloinmunización, una formación de anticuerpo contra plaquetas. Y igual modo se puede dar en lo que es la transfusión de hemoglobina, de paquete global. Y en las reacciones no inmunes, pues ahí tenemos la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Generalmente bacterias. Pero ya luego vamos a hablar en lo que son infecciones de largo plazo, las infecciones virales. ¿Sí? En lo que es, hablamos ahora sí de lo que son reacciones de transfusiones de largo plazo. Generalmente ahí sí se da lo que son la transmisión de enfermedades infecciosas. Ahí tenemos las enfermedades virales que potencialmente podemos transmitir con alguna indicación de transfusión. La hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, el citomegalovirus, el parvovirus. Sí, nosotros tenemos conocimiento que los bancos de sangre tienen por obligación realizar pruebas de tamizaje de los potenciales donantes a fin de descartar de que ellos no hayan tenido estos cuadros infecciosos, ¿no? Una hepatitis B, una hepatitis C, VIH, una infección por HPLV1, ¿no? Citomegalovirus, pero ustedes saben que existe el término de periodo ventana, en el cual cuando hay una prima infección, muchas veces estas pruebas no diagnostican la infección, sino posteriormente, después de haber pasado un periodo de tiempo, recién las pruebas de detección se hacen positivas
y es justamente allí donde ocurre o puede ocurrir el riesgo de transmitir alguna enfermedad solamente por la indicación de una transfusión. Y ahí la importancia de que las transfusiones también obviamente tienen que ser restrictivas, ¿no? Solo en indicaciones precisas. Otras complicaciones asociadas, hay enfermedades bacterianas propias a veces de la bolsa, ¿sí? Puede llevar bacterias, enfermedades parasitarias o hemoparásitos. Otra complicación muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo que son politransfundidos, es la hemosiderosis o el depósito de hierro en tejidos, ¿no? O hemocromatosis también la conocen, ¿no? Hay efectos también a largo plazo en lo que es la transfusión sobre la hematopoiesis, que quizás pueda provocar alteración en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, o hay un proceso de llamado inmunomodulación. Como ven, hay muchas reacciones adversas relacionadas a la transfusión, que muchas veces al momento de indicarlo, pues no las tomamos en cuenta, pero a la larga quizás el paciente pueda ser perjudicado de abusar, de indicar inadecuadamente un hemocomponente en el hemodiderivado. Ahora hablemos de la reacción hemolítica aguda eritrocitaria, ¿no? Es un punto que también tienen que tomar en cuenta. Generalmente, generalmente esto ocurre cuando hay una transfusión de grupo no compatible, ¿no? Tenemos un paciente A, le han transfundido un paquete gular B, ¿no? O le han transfundido una unidad que no es su grupo sanguíneo. Aunque no crea, estas situaciones suceden, ocurren. Por eso los bancos de sangre saben, o ya le han puesto un nombre a este tipo de error. Los bancos de sangre le llaman error clerical. Cuando transfundes un paquete gular que no es el grupo sanguíneo del paciente. ¿Sí? Para eso justamente existen métodos para tratar de evitarlos. Uno de ellos, ya lo mencionamos, son las pruebas de compatibilidad que hace el banco de sangre antes de entregar la unidad. Lo otro, estas unidades vienen bien etiquetadas, bien eh, serigrafiadas para justamente leer el tipo de unidad, grupo sanguíneo, grupo RH, igualmente las fechas, para que el personal de salud que los recibe vuelva a leerlos, vuelva a verificar que la unidad es la indicada para el paciente y así tratar de evitar que se transfunda otra unidad que no es ni siquiera del grupo sanguíneo del paciente. El manejo cuando ocurre generalmente este proceso de incompatibilidad es que haga una reacción hemolítica aguda, ¿no? Por incompatibilidad. Acá el manejo es principalmente monitorizar, ¿no? Monitorizar al paciente, obtener datos hematológicos, hacer inmediatamente un estudio de hemograma, un estudio de perfil de coagulación, si se puede buscar hemoglobina libre, vigilar las bilirrubinas, los electrolitos, ¿no? En un proceso hemolítico agudo relacionado a la transfusión, lo que va a elevarse es la bilirrubina, pero a predominio indirecto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Igualmente, como estamos sospechando que esto ocurrió, una unidad que no era compatible con el paciente, se debe rescatar la muestra, tanto del paciente como muestra de la bolsa implicada en el accidente. Y se debe repetir la prueba de compatibilidad ABO, ¿no? De confirmar si ha sido justamente un error de grupo sanguíneo, de tipificación de grupo sanguíneo que haya provocado esta reacción hemolítica aguda. La actitud que debe tener o que debemos tener como personal de salud ante este suceso. Ya verificamos que sí, le hemos indicado una transfusión que no era su grupo sanguíneo del paciente. Inmediatamente mantener obviamente una vía permeable, ¿no? Canalizar una vía permeable. Avisar inmediatamente al banco de sangre para que inmediatamente el banco de sangre inicie sus estudios de verificación. Monitorizar al paciente, generalmente las funciones vitales, el pulso, la presión arterial cada 15 minutos, durante una hora,
Y muy importante la diuresis horaria, porque generalmente ocurre el taponamiento renal producto de esta destrucción masiva de glóbulos rojos. Entonces hay que estar vigilando la diuresis. Eh, y se puede comprobar la reacción hemolítica mediante estudios de laboratorio, ¿no? Además de las bilirrubinas, a veces un frotis de sangre periférica, solicitar aptoglobina, eh, confirmar, pues, eh, que haya indicios de un cuadro hemolítico evidente. Evitar en lo posible, como hemos dicho, la falla renal, ¿sí? Para eso está justamente la vía permeable. Evitar la hipotensión, que también es una característica de la reacción hemolítica aguda transfusional. Tratar la coagulopatía de consumo, siempre vigilando los tiempos de coagulación, ¿no? Y en el caso de que ya hay una anemia muy severa, producto de esta anemia hemolítica, se podría volver a transfundir al plaquete al paciente, pero obviamente con una verificación exhaustiva de que le están dando un paquete globular compatible. O en el caso hay alguna alteración marcada de la coagulación producto de esta reacción adversa, también se puede indicar la transfusión de plasma fresco congelado. Otra reacción adversa relacionada a las transfusiones son las reacciones alérgicas, que es lo más frecuente. Puede haber reacciones urticariforme, generalmente durante la transfusión aparece la urticaria, el eritema, con aparición de abones, ¿no? Que al principio pueden ser localizados, pero luego se pueden extender por todo el cuerpo. Otro síntoma característico es el prurito, y en ocasiones puede haber fiebre y escalofríos. También ha habido cuadros alérgicos que han debutado con un cuadro de crisis muy parecido al asma, sobre todo en aquellos pacientes que tenían el antecedente ya de atopía. Y lo más grave de las reacciones alérgicas, obviamente, es la reacción anafiláctica, ¿no? Un cuadro muy grave que cursa con una opresión torácica, un edema de laringe, una reacción vagal grave con hipotensión, ¿no? Ya ves, después está precedida de hipertensión, náuseas y vómitos. El manejo ante un cuadro alérgico. Suspender inmediatamente la transfusión, ¿no? Suspender inmediatamente la transfusión, mantener la vía permeable, una vía permeable, examinar al paciente tomando en cuenta sus funciones vitales, la presión arterial y el pulso. En el caso de ser una reacción alérgica o urticatiforme con compromiso dérmico, generalmente la recomendación es el empleo de antihistamínicos endovenosos. El clásico ejemplo, se puede emplear la clorfenamina. Si del cuadro en 10 o 15 minutos, se puede continuar la transfusión. En algunos casos, cuando se logra controlar rápidamente este cuadro alérgico, sobre todo dérmico, si se controla la alergia, vaya el término, podemos continuar la transfusión, no necesariamente suspenderla totalmente. Pero en casos más graves, que requieran, por ejemplo, corticoide, eh, generalmente usamos o indicamos o sugerimos la metilprednisolona, 40 a 60 miligramos, o de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Igualmente la hidrocortisona. En casos graves, como ven, pues sí ya amerita no usar antihistamínicos, sino corticosteroides. La reacción anafiláctica, bueno, ustedes saben más que yo, el manejo ante el cuadro de reacción anafiláctica, en el cual ocurre una dificultad respiratoria, hay un edema orofaringio, la acción es inmediata en el manejo, ¿no? Avisar si se puede al área de urgencias, estar ya con la presencia de un coche de paro cardiorrespiratorio a la mano, las en las reacciones anafilácticas es pues frecuente y es la indicación el uso de adrenalina, dosis de 0.1 miligramos kilodosis, como de ustedes ya lo saben mejor que yo, el manejo de la reacción anafiláctica. Si no cede el cuadro, pues igual seguir intentando con adrenalina. Igualmente,
tienen que darle un soporte oxigenatorio, una oxigenoterapia, eh, manteniendo permeable la vía respiratoria y si en el caso lo amerites, pues puede ser necesario la intubación, sobre todo en el caso de edema orofacial. Igualmente, si ocurriera el caso de hipotensión, generalmente es el uso de expansores plasmáticos o la solución salina, ¿no? Acá sí está indicado no transfundir o continuar la transfusión implicada en el problema, ¿no? Bajo ningún concepto. Se suspende la transfusión, igualmente la bolsa se envía a banco de sangre para un estudio a fin de si puede encontrar alguna explicación eh, que asocie directamente la reacción anafiláctica. Un punto muy interesante que es bastante también a veces controversial en la indicación de paquetes globulares, plaquetas, es si debemos usar la profilaxis. ¿Qué entendemos por profilaxis? La premedicación, supuestamente para disminuir la incidencia de reacciones adversas, ¿no? No funcionales. Eh, Generalmente se indica la premedicación solamente en caso de pacientes que hayan tenido reacciones urticatiformes repetidas, ¿no? Ya ha presentado pacientes cuadros alérgicos dérmicos previo a transfusiones y ahí quizás sí veamos recomendable la premedicación. También se sugiere la premedicación en pacientes politransfundidos y la indicación inclusive solamente pueden ser antihistamínicos orales, no necesariamente endovenoso. Realmente, qué medidas, más que indicar, por ejemplo, la administración de un corticoide, de clorfenamina, antes del trasplante, sí nos puede ayudar a disminuir la incidencia de reacciones adversas. Uno de ellos es, si es posible y es factible, ver la manera de que lograr un depósito de glóbulos rojos autólogos, ¿no? O sea, que el banco de sangre colecte del mismo paciente una unidad de sangre y la pueda almacenar y luego indicar previa planificación. Eso sería lo ideal, por ejemplo, para evitar reacciones adversas. Otra opción es, y muy importante, como hemos dicho al inicio, es el empleo de los filtros desleucocitadores. ¿Sí? Se dice que hay un buen porcentaje de reducción de reacciones adversas relacionadas a la transfusión si se hace empleo de los filtros desleucocitadores. Hay que también disminuir, se puede lograr esto de la disminución de las reacciones adversas, disminuyendo la cantidad de plasma en los mismos componentes. Si es un paciente que tiene muchas reacciones adversas de tipo urticaria a las transfusiones, si el banco tiene esta posibilidad de realizarlo, se solicita que te envíen un paquete globular con hematíes lavados. Ahora hablemos de este cuadro de reacción adversa transfusional muy importante que muchas veces le hemos pasado desapercibido y que puede estar relacionado a un importante cuadro de mortalidad. Se llama el TRALI, ¿sí? El TRALI se dice que es una causa importante de mortalidad relacionada a las transfusiones y el cuadro generalmente clínico se caracteriza de disnea, edema pulmonar no cardiogénico bilateral, hipotensión y fiebre, ¿no? Dentro de las 6 horas posteriores a la finalización de la transfusión, ¿sí? Acá, este cuadrito, como ven, nos trata muchas veces de diferenciar el, la
el compromiso pulmonar por trali y el otro por sobrecarga hídrica, que en este caso lo llaman el TACO. Eh, entonces, TACO o lo que es sobrecarga o congestión pulmonar por sobrehidratación, obviamente es un problema de adaptabilidad al volumen que sea transfundido, sea indicado, ¿no? Generalmente hay falla cardíaca, hay falla renal o siempre hay un balance muy positivo, eh, el balance hídrico. Pero en lo que es trali, no necesariamente hay esta sensación. Más se relaciona el trali a un proceso inflamatorio, donde hay intervención de las células proinflamatorias, donde hay intervención de interleuquinas, ¿no? Que son los factores que desencadenan en cadena el cuadro inflamatorio y que comprometen al pulmón. Según este artículo de la revista Blood, la frecuencia en el caso de sobrecarga hídrica te dice que puede ir del 1 al 8% de pacientes ancianos posoperatorios o hasta 11 en el caso de pacientes críticos, ¿no? Es una incidencia estimada. En el caso de pacientes que están en una población de cuidados intensivos pediátricos, ellos han encontrado una incidencia de sobrecarga hídrica de alrededor del 1.5% al 11%. En un informe de la National Blood Collection and Utilization Survey, se dice que la sobrecarga hídrica asociada a las transfusiones puede ser de uno de 14.000 componentes transfundidos. Pero, ¿qué ocurre en el trali? Según esta sociedad, la National Blood Collection and Utilization Survey, el trali se produjo uno de cada 64 componentes 64.000 componentes transfundidos. Se ha estimado que la frecuencia de trali es de alrededor de 0,8 a 15% por paciente. La FDA ha informado que trali ha sido la principal causa de muerte por transfusiones durante muchos años, hasta con un 34% de muertes relacionadas con transfusiones, ¿no? Entonces vemos que esta entidad es importante poder sospecharla y importante poder manejarla. ¿Sí? Como vemos, hay situaciones en las cuales las transfusiones pueden comprometer la vida del paciente. A ver, continuemos. Acá pueden ver una placa radiográfica simple. Cuando uno la ve al inicio puede sospechar y puede decir que la placa de la izquierda es una congestión pulmonar. Podría decir inclusive que es un cuadro neumónico, pero al final es un paciente que ha presentado TRAL. Entonces, radiológicamente, para el diagnóstico de TRALI no es de ayuda. Existen criterios relacionados a la injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Esa es la definición de TRALI. Existen criterios que nos pueden ayudar a sospechar, ¿no? Que nuestro paciente, una vez que fue transfundido, presenta este cuadro clínico. Los, eh, los criterios son, uno, que es de comienzo agudo. Dos, hay una presión de oclusión de la arteria pulmonar. Si se pudiera medir menos de 18 milímetros de mercurio, sin evidencia o aumento de la presión de la aurícula izquierda. La radiografía generalmente son infiltrados bilaterales, no que solamente un lado del pulmón esté comprometido, los dos generalmente es el compromiso. Y tiene un cuarto criterio a considerar es el PAFI, ¿no? Menos de 300, independientemente del nivel de PIB, ¿no? Aplicado en lo que es o de saturación menos de 90. Los criterios adicionales para sospecha de TRALI es que los síntomas tienen un inicio en las primeras 6 horas de transfusión, ¿no? Un cuadro de compromiso pulmonar de 24 horas quizás no sea un TRALI, pero si el paciente presenta una desaturación en las primeras 6 horas de la transfusión, tenemos que sospechar en TRALI, ¿sí?
Otro criterio adicional es que el paciente no tenga ninguna lesión pulmonar aguda previa antes de la transfusión. ¿Sí? El TRALI es posible que, aunque exista otro factor de riesgo, es posible que exista, igual si existe otro factor de lesión aguda pulmonar. Cuando existe transfusiones masivas, dicen, no se debe excluir tampoco la posibilidad que pueda ocurrir. El manejo del paciente que han sospechado que pueda tener TRALI es de apoyo, ¿no? Netamente de apoyo. Es la piedra angular en el manejo del paciente, la suplementación de oxígeno para la corrección de la hipoxemia. El TRALI a menudo también puede presentar hipovolemia, hipotensión. En este caso, el tratamiento es hemodinámico, ¿no? Que hay que garantizar una perfusión adecuada, este, y esto se puede lograr simplemente con la reanimación o el soporte de líquidos, soporte vasoactivo, expansores plasmáticos. Eh, ante la fisiopatología que relaciona un cuadro inflamatorio, un cuadro de intervención de interleuquinas, se ha propuesto quizás que puedan usarse corticosteroides como tratamiento de TRALI, pero la verdad es que la eficacia de los corticosteroides en los estudios clínicos prospectivos no ha evidenciado eh, una respuesta convincente, ¿no? Por eso la indicación o el manejo de un paciente que sospeche mucho de TRALI es de apoyo, ¿no? Apoyo oxigenatorio, apoyo hemodinámico. Ujú. Bueno, esto sería mi presentación y bueno, si hay preguntas, encantado de poder responderlas.